Muy buenas tardes. Es un gusto volver a reunirnos para escuchar y aprender más de la palabra del Señor a través de las Escrituras de la Biblia. Y nos estamos reuniendo para aprender y estudiar más y más lo que el Señor dijo a través de su palabra. Y bueno, aprovecho para saludar con mucho cariño a Betty Morales. ¿Cómo estás, Betty? Pati Briceño, un abrazo muy cariñoso para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Betty? Es un gusto siempre saludarte. Hola, Pati. Un abrazo muy cariñoso para ustedes, con mucho cariño. Es un gusto, ¿verdad, Betty? Saludar a los hermanos que se van conectando, porque aprendemos más y más juntos y crecemos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, con la única finalidad de ser mejores personas y poder manifestar a un mundo que no conoce al Señor Jesús, su gracia y su misericordia, ¿verdad? Esa es el motivo y la razón. Gracias, Betty. Gracias igualmente también para ustedes, con mucho cariño. Vamos a esperarnos un minutito, ¿les parece? Un minutito para que se vayan conectando nuestros hermanos que vienen corriendo para conectarse. Y sabemos que de un momento a otro ya vamos a hacer muchos más, ¿verdad? Gracias a Dios por todos aquellos que tienen hambre de la palabra del Señor. Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. Muy buenas noches, amada Vero, ¿verdad? Que así nos decimos todos, amada Patti, amada Betty, amada Vero, porque sí somos muy amadas en el amor del Señor. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, qué gusto ver tu nombre también en la pantalla. Estamos esperando unos minutitos o unos segunditos para que los demás que vienen llegando ya estén listos para conectarse y aprender más. Mira, esperamos que estés bien, Vero. Estamos contigo, nuestras oraciones van a estar contigo siempre. Grandemente Dios es bueno, y qué bueno que te conectas para que tu fe se fortalezca grandemente. Dios es fiel, Él es todopoderoso y nada es imposible para Él. Recuérdalo, nunca lo olvides. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Carlita, ¿cómo estás? Jessie, ¿cómo estás? Dios los bendice grandemente. Bueno, ¿les parece? Hola, ¿cómo están? Vicky, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? Y después de las 7 ya son noches. Bueno, está bien. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece bien? Bueno, Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo que nos concede, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Dios nos las revela, Señor, y las disfrutamos y las recibimos porque es el aliento de tu boca, Señor. Cada palabra que se dice en las Escrituras fue inspirada por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, y nos trae el mensaje para que lo recibamos todos nosotros en este tiempo, Señor, en esta estación de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, sea a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te rogamos, Padre, que unjas a todos los oyentes y todos los que estamos aquí presentes escuchando tu palabra, para que podamos comprenderla, Señor, recibirla en nuestro corazón y ser oidores y hacedores de ella, Padre eterno. Te damos las gracias por el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén, amén, amén. Hola, Araceli, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí también ya está Marinita, Janet, Raquel. Qué gusto saludarlos. Me gozo de ver sus nombres en pantalla. Janet, doble abrazo. Uno para tu mami, otro para ti, con mucho cariño. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 15. ¿Sí? Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 1.
Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Mateo. Yo te animo a que vayas por un cuaderno, ¿sí? Y tomes notas, porque en algún momento tú vas a compartir esta palabra. ¿Qué tal, mi hermano Francisco Javier? Muy buenas noches, bienvenido. Qué bueno que están aquí. Bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 1. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí hay una plática un poco que se está medio, como decimos en nuestro idioma, acalorando, ¿sí? El Señor Jesús nunca perdió la templanza, pero también decía y contestaba a los fariseos que estaban atentos a ver en qué lo cachaban, por decirlo así, para acusarle, ¿sí? Para acusarle. Por eso le dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y entonces el Señor Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí el Señor Jesús está diciendo que es más importante la palabra de Dios que las tradiciones humanas. La palabra de Dios es más importante que las tradiciones de los ancianos. Los ancianos son seres humanos, ¿sí? Ellos, por causa de que tenían que estar espiritualmente limpios, hacían un ritual, pero era para estar limpios espiritualmente, no tanto para comer con las manos limpias, ¿sí? Por esa causa lo hacían, pero lo consideraron una tradición y pusieron la tradición de los ancianos, la tradición de los líderes de la iglesia, los líderes de la religión judía, ¿sí? Como más importante lo que ellos dijeran que lo que Dios decía. Por eso el Señor Jesús les contesta de esta manera: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entonces con esto podemos ver que se da cumplimiento a una profecía que está en el libro de Isaías capítulo 29. Vamos, por favor, Isaías 29, 13. Es más importante la palabra de Dios que las tradiciones de los hombres, ¿sí? De los ancianos, en este caso. 29, 13. Isaías 29, 13. Dice así: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias a Dios que la palabra de Dios a nosotros nos está siendo revelada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Está siendo revelada por el Espíritu Santo de Dios, y debemos de acercarnos a Dios con un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Habrá algunos mensajes que nos lleguen a incomodar. Por ejemplo, algo que batallamos en otro tiempo o seguimos batallando, el perdón, ¿sí? Cuando se escucha acerca del perdón, algunas personas no quieren escuchar acerca de eso porque no quieren perdonar. Entonces cierran su corazón. Haz de cuenta si fuera el corazón, lo cierran a ese mensaje, ¿sí?
a ese mensaje porque no quieren oír esa parte de la palabra de Dios, pero están abiertos esos corazones a otros mensajes de la palabra de Dios. Y no, nosotros debemos de abrir el corazón a todos los mensajes de la palabra de Dios. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Bienvenida también, Pati Zambrano. Un abrazo muy fuerte para ti también y para toda tu casa, ¿sí? Bueno, entonces nosotros debemos tener un corazón abierto a todo lo que Dios nos enseña. Y ahorita Dios nos está enseñando por medio de su palabra que es más importante el mandamiento de Dios que las tradiciones de los hombres, ¿sí? O nuevamente en el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? A Dios se le busca con el corazón, no con un corazón cerrado. Y como dice aquí la Escritura, pues dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ¿no? Son palabras huecas. ¿Qué tal, Pati? Son palabras huecas, pero el corazón de estos judíos, de estos escribas, de estos fariseos, ¿sí? Está muy lejos de Dios, ¿sí? Está muy lejos de Dios y el Señor lo sabe. Los sacerdotes corruptos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, rechazan la enseñanza, la palabra del Dios vivo y verdadero. Prefieren por encima de la palabra de Dios sus tradiciones que el mandamiento de Dios. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, y ahí les va un ejemplo que pone el Señor Jesús. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Qué significa irremisiblemente? Significa muera sin perdón ni remisión, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, sabiendo lo que eran las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Les dice, les cita esta escritura que está en Deuteronomio 5:16, se la cita y les dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, el que hable mal de su padre, maldecir es mal, hablar mal de, ¿sí? El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le dice a los fariseos y a los escribas, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. En vez de pagar sus diezmos y sus ofrendas, ¿sí? Ellos decían: no, prefiero dárselo a Dios porque con Dios tengo más recompensa, ¿sí? Diciendo: te doy esto, mamá, te doy esto, papá, como si fuera para Dios. Tratando de buscar mayor recompensa de parte de Dios. Los sacerdotes corruptos, ¿sí? Permitían que los hijos que estuvieran cansados de sustentar a sus padres hicieran uno llamado voto corbán. Voto corbán. ¿Y qué significa eso? Bueno, es un juramento que dedicaba a Dios y al templo estos recursos que eran para los padres. Tenemos la obligación, el deber de ayudar a nuestros padres económicamente, ¿sí? Vamos a ver unas escrituras que así lo mencionan. Entonces, dice, este juramento, el voto corbán, ¿sí? Dedicaba a Dios y al templo los recursos que le correspondían a su padre y a su madre, diciendo: papá, mamá, esto que te doy, ¿sí? Esto que te doy, te lo doy como una ofrenda a Dios, para que Dios me lo tome en cuenta, ¿sí? Con el objetivo de recibir mayor retribución. Esos sacerdotes corruptos enseñaban esta artimaña como si fuera algo justo,
una trampita, por decirlo así, para obtener mayor favor de Dios. Y el Señor Jesús lo condenó. Veamos cómo lo hizo. ¿Sí? Aquí lo dice en el versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, dice la Escritura, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. ¿Sí? Vamos a esa Escritura. Vamos por favor al libro de Efesios, libro a los Efesios, capítulo 6. Y esto a veces pensamos que nada más es para los jóvenes, ¿sí? Para los niños, para los jóvenes. Honran niños, jóvenes, honran a sus padres y a su papá y a su mamá, porque esto es bueno. Y aquí lo dice, Efesios 6, 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En este caso le está hablando a los jóvenes solteros. Y luego en el versículo 2 nos involucra a todos nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y seas de larga vida sobre la tierra. Seas de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tu padre y a tu madre, buenas noches Lore, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Si tú honras a tu padre y a tu madre, así tengas tus 50, 60 años, si tu mamá tenga 80 y tu papá 90, tú debes de honrar a tu padre y a tu madre mientras vivan ellos, para que tú tengas una larga vida y te vaya bien. En sentido inverso, si deshonras a tu padre y a tu madre, entonces puedes acortar tu vida. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Aquí está. El Señor Jesús dice en Mateo 15, 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Muera, aquí dice, significa sin perdón ni remisión. Recuerdo muy bien que nos platicaba el hermano Wayne y nos decía que un testimonio de un joven que él vio cómo maltrataba a su mamá. Y entonces el hermano Wayne le dijo, sigue tratando hacia tu mamá y yo voy a ir a tu funeral. No dijo el hermano Wayne algo que no estuviera en la cita bíblica. Si le creemos a Dios todo lo que dice en su palabra, tomamos muy en serio todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos da. Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Bien, dice la Escritura también en 1 de Timoteo 5, 4. Vamos para allá, por favor. 1 de Timoteo 5, 4. Dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, significa que tenemos un deber todos nosotros de honrar a nuestros padres, tanto nuestro papá como a nuestra mamá. Así lo dice la palabra de Dios. En el versículo 8, porque si alguno
no provee para los suyos, y no podemos decir que papá y mamá no son nuestros, ¿sí? Tal vez no vivan en tu casa, tal vez tú ya te casaste y tal vez ellos están en su propia casa, pero siempre habrá una manera en que los puedas honrar, ¿sí? Que los puedas ayudar, porque si alguno no provee, dice en el versículo 8, para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Los hijos, los nietos, deben de honrar a sus abuelos. ¿Pero dónde dice eso? Aquí lo dice. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿ya trabajas? ¿Puedes ayudar en algo a tu abuelito y a tu abuelita? Los que te cargaron, te arrullaron y te cuidaron, y si no te cuidaron, no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero debes de honrarlos. Esto es agradable delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios, y todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Algún día lo cosecharás. Se te va a olvidar cuando ayudaste a tu abuelo, a tu abuelita, cuando se te va a olvidar tal vez, ¿sí? Pero Dios tiene buena memoria, y vas a cosechar todo aquello con que tú los ayudes, tú lo vas a cosechar, porque esta es la verdad. Hola Rocío, ¿cómo está? Esta es la verdad. Linda, buenas noches, ¿cómo está? Esta es la verdad. Los hijos deben de honrar a su padre y a su madre, ¿sí? Tengan necesidad o no tengan necesidad, siempre podrás llevar algo. Tal vez tus papás no necesitan nada. Bueno, llévales algo, no importa. Llévales algo, ¿sí? Esto es agradable delante de Dios. Si ves que tu mamá está sirviendo la comida y todos se han sentado a la mesa y ella llega con una charola para todos y no tiene silla para sentarse porque ya todos se sentaron, qué bueno. Entonces tú levántate y dile: mamá, abuelita, esta silla es para ti, ¿en qué puedo ayudar? Eso es una forma de honrar. Platica con tu abuelo, pasa tiempo con él. ¿Por qué? Porque no debemos abandonar a los padres y a los abuelos. No los debemos de abandonar en ninguna manera, ¿sí? Dios dice que ellos deben ser honrados. Por eso dice aquí en el versículo Mateo 15:5, pero vosotros decís. Entonces el Señor Jesús les dice a estos fariseos, aquí está el 15:1, los escribas y fariseos de Jerusalén, les dice a ellos y nos dice a nosotros también: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor Jesús no termina ahí. Ve lo que dice en el versículo 7. Les dice frente a frente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recordemos, el amor es el vínculo perfecto. El amor sanó a los enfermos. El amor llamado el Señor Jesús sanó a los enfermos en el día de reposo. Los mismos escribas y fariseos no querían que las personas fueran sanadas en el día del reposo, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús decía: ¿qué vamos a dejar atada a esta hija de Abraham? ¿Sí? Ustedes desatan a su buey, a su asno, que cae en un hoyo en el día de reposo, y esta hija de Abraham no debía ser desatada aún en el día de reposo.
¿Eso no es amor? ¿Eso no es gracia? ¿Eso no es misericordia? ¿Sí? Así les decía y así hablaba el Señor Jesús a todos aquellos religiosos que parece que tuviesen la Biblia debajo del brazo, señalando todo lo malo que hacen los demás, pero su corazón está muy lejos de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque Dios todo lo ve desde los cielos, amén. Esta es la verdad, Dios lo ve todo desde los cielos. Dice aquí en el versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Volteó a ver a toda la multitud. No lo que entra en la boca contamina al hombre, hablando de lavarse las manos, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Los fariseos y los escribas les decían, ¿por qué permites que coman con las manos sucias, invalidando la tradición de los ancianos? ¿Sí? Estaban realmente ellos poniendo los mandamientos o las tradiciones de los ancianos por encima de la palabra de Dios. Y entonces por eso el Señor Jesús les dice aquí en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sí? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta, ay Señor, les dice toda planta, refiriéndose a esos fariseos y esos escribas como plantas. Dice una escritura que somos como plantío, ¿sí? Para Dios, como un plantío de árboles. Ahorita vemos esa escritura. Dice, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, o sea, arrancada, desarraigada. Dejadlos, le dice a los discípulos y a las multitudes que estaban ahí, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Nuevamente, estas personas, estos fariseos, estos escribas estaban cegados a la palabra de Dios. No querían escuchar la palabra de Dios. Preferían seguir las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los escribas, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, ¿sí? Preferían por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús dice de ellos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces, si alguien está cegado y está enseñando palabras de hombres, de humana sabiduría, amados hermanos, debemos de seguir a Cristo Jesús, ¿sí? Y obedecer lo que dice su palabra por encima de las tradiciones de los hombres. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Aquí tenemos una escritura, ¿sí? Vamos por favor a Lucas 6:39, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas 6:39 dice así, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quiénes son los que serán como maestros? Aquellos que le han permitido a Dios ser perfeccionados por medio de la palabra de Dios.
¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros estamos aquí reunidos para aprender la palabra de Dios y ser perfeccionados. Alguien dijo alguna vez, Dios no anda buscando perfección. ¿Sabes una cosa? No la anda buscando, no las está dando por medio de la palabra de Dios, ¿sí? No las da, y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios es como si nos dieran una podadita, así, ¡zas! Las ramitas que iban chuecas, ¡zas! Llega la podada celestial, ¡zas! Ese codo raro va ahí medio, ¡zas! La palabra de Dios llega como una espada y corta todo lo que se está saliendo del camino de nuestra vida, para que sigamos el camino recto que lleva a la vida eterna. Amén. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Esos judíos llamados del primer siglo, ¿sí?, se describía según la palabra como plantío de Yahvé. Todas las plantas que nuestro Padre Celestial no plantó representan a los que no entienden ni practican la verdadera justicia de Dios, como la cizaña, en la parábola de la cizaña, ¿sí? En la parábola. Eso está en Mateo 13, 24. Estos impostores, ¿sí?, hipócritas, así lo dijo el Señor, yo no lo dije, Él lo dijo, serán desarraigados, y dice la palabra de Dios, destruidos. Destruidos. Cuidado con la cizaña. La cizaña crece junto al trigo, ¿se acuerdan? Crece junto al trigo, y llegado el tiempo del Señor serán arrancados. Vamos a Mateo 13, 24. Mateo 13, 24 es algunas escrituras que ya leímos, pero vamos a recordar. Mateo 13 del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Alabado sea el Señor, lo que dice aquí en el versículo 37. Bueno, desde el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién? La cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí está mencionando el Señor Jesús algo que va a suceder. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. ¿En dónde? En el fuego. ¿Cuál es la cizaña? Son los hijos del malo. ¿Sí? Los hijos del malo son la cizaña. Y dice aquí, de manera que como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esos fariseos, esos escribas ponían cargas sobre las personas, cargas que ni siquiera ellos podían llevar, ¿sí? Eran, como les decía, como dice la Escritura, porque así lo dice el Señor, paredes blanqueadas, por fuera se veían hermosos, pero por dentro eran huesos muertos, ¿sí? Eran aquellos que amaban, entre comillas, a Dios de dientes para afuera, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, ¿cuándo iban a cambiar? ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, es decir, el mismo Señor Jesús a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, a los que sirven de tropiezo, a la cizaña, a los hijos del malo, ¿sí? Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios está diciendo. Lulu, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Georgette, muy buenas noches, bienvenida. ¿Sí? Entonces, Dios dice en su palabra, versículo aquí, como dice en el versículo 13, regresando a Mateo 17:13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Cuando el Señor Jesús le dice a la multitud y le dice a los discípulos, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo? Alabado sea el Señor. Qué bonito aprender la palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, Biblia por Biblia. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, y dice, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? La letrina es el WC. Bueno, todos sabemos y todos lo conocemos. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. No contamina al hombre si comes con las manos sucias o las manos limpias. Eso no contamina al hombre. El Señor Jesús se va al centro del mensaje y dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Tú quieres saber qué hay en tu corazón. Escúchate hablar de la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón, ¿sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y el Señor Jesús regresa a decir, como empezó el capítulo 15, cuando los fariseos
y los escribas reprochaban al Señor Jesús porque estaban los discípulos desobedeciendo, invalidando las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Entonces el Señor Jesús les dice algo que ellos estaban haciendo, que estaban invalidando la palabra de Dios por causa de sus tradiciones, ¿sí? Y entonces les pone el ejemplo que deben de honrar a su padre y a su madre, como dice aquí nuevamente. Estábamos platicando el pastor y yo acerca de esta escritura y estábamos así como que, ay, Señor, ayúdanos a dar el mensaje correcto, y porque es importante, ¿verdad? Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso significa muera sin perdón ni remisión, sin salvación, ¿sí? Sin perdón, sin salvación. Y debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a honrar a su padre y a su madre. Es una cosa seria, ¿sí? Es una cosa seria. Toda la palabra del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio del Señor Jesús se centró en los israelitas maltratados por sus líderes religiosos espirituales. Ese fue el llamado del Señor Jesús, compartirles. No estaba rechazando a los gentiles. Esta mujer cananea, ¿sí? Tiro y Sidón es una región de gentiles, según en aquel entonces. Por eso dice en el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región de gentiles, es decir, no de judíos, sino de gentiles. Los que no eran judíos eran gentiles, y los que no eran gentiles pues eran judíos. En aquel entonces, hoy hay gentiles, judíos y los hijos de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Señor Jesucristo, y que ahora todos nosotros formamos parte, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pertenecemos al grupo de la iglesia del Señor Jesús. Todo aquel que no reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador pertenece al grupo de los gentiles, ¿sí? Judíos, gentiles y la iglesia del Señor Jesús. Amén. Bien. Entonces aquí en el versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas, no soy, creo que vamos a leerlo de nuevo, para volver a retomarlo, sí, y poderlo comprender mejor. Versículo 22, y aquí una mujer cananea, es decir, una mujer gentil, que había salido de aquella región, de Tiro y de Sidón, diciéndole al Señor Jesús, clamaba es como levantar el tono de voz, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? En el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí?
En versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, caminó pasos adelante y se hincó y le dijo, se postró y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame. Versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si lo leemos tal cual, parecería que está despreciando a los gentiles, que está despreciando a esa mujer, ¿sí? Parecería que es así. ¿Y saben qué? Investigando. Cuando la palabra dice perrillos, se refiere a un diminutivo cariñoso de los perros domésticos que duermen en el regazo de su amo, ¿sí? El Señor no estaba despreciando a los gentiles, sino que tenía la obligación primero de servir a la familia judía. ¿Sí? Él siempre fue y es un obediente de la voluntad del Padre. A los suyos primero vino a los judíos, y por causa de la desobediencia de los judíos, por causa del rechazo que rechazaron al Señor Jesús, casi todos los judíos, no todos, entonces, ¿sí? Dios nos dio a nosotros la gracia de que nos llamara el Padre a ser hijos de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Por la desobediencia de ellos, nosotros entramos en gracia. Pero no significa que ellos se van a quedar así. Dios tiene promesas para ellos, que todos los judíos serán salvos, ¿sí? Todos aquellos que no conocen al Señor Jesús. Eso es un tema que solamente será salvo aquel que reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador, y Dios no hace excepción de personas. Pero hay citas bíblicas que dicen que todo Israel será salvo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, lo estamos aprendiendo también en la enseñanza del libro de Apocalipsis. Bien, regresando al versículo 26, para no limar lo que dijo el Señor Jesús con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino buscando ahí en las Biblias ese comentario que explica perfectamente este versículo. Versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto me recuerda a Lázaro. Lázaro, ¿sí? Él comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, ¿se acuerdan? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios, del Señor Jesús, que es Dios, hacia los gentiles? ¿Sí? No le rechazó ayudar a la mujer, pero sí le dijo, fui primero enviado a las ovejas perdidas de Israel, como diciendo, esperen su tiempo. Pero esa mujer, esa madre, estaba angustiada porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio, y los demonios vienen a matar, vienen a robar y vienen a destruir. Hola, Quique Recamier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Margarita, muy buenas tardes, Eli, no sé si te saludé, muy buenas tardes. Entonces, dice aquí, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué creen que pasó? Y los sanó, ¿sí? Y los sanó a todos. Seguramente que aquí también venían judíos y venían gentiles. Él no se puso a decirle, ¿eres judío?
te voy a sanar. ¿Eres gentil? Espérate. No, el Señor Jesús es misericordioso. El Señor Jesús se conduele del dolor ajeno. Amén. Él se conduele del dolor ajeno. Y no porque del dolor que si tú estás pasando momentos difíciles, Dios se conduele de tu dolor. ¿Sí? Él se compadece del dolor de la humanidad. Él se compadece, por eso fue a la cruz, porque nos ama. Versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Cómo no creer en Él? ¿Sí? Él es tan misericordioso, tan poderoso. Él es el Dios del universo. No solamente creó los cielos, la tierra, sino todo lo que hay, lo visible, lo invisible. Él es el alfa, Él es el omega. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. También una escritura dice, si crees verás la gloria de Dios, verás todo su bien lo verás. Amén, amén. Marieta, amén, aleluya. Sí, eso significa cuando estamos alabando a Dios en medio de las escrituras, significa, Señor, lo estoy recibiendo, esa revelación que me estás dando, lo estoy recibiendo en mi corazón. Amén. Estamos recibiendo en el corazón. Nuevamente, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, tengo misericordia de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjese, el primer milagro que hizo el Señor Jesús relacionado con la multiplicación de los panes y de los peces que leímos en Mateo 14, 13 y 21, ¿sí? Ese gran milagro era para los israelitas. Pero este otro gran milagro, es para los gentiles. Alabado sea el Señor. Entonces, versículo 33, sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, ¿sí? Levantó las cestas, levantó los ojos al cielo, le dio gracias a Dios, ¿sí? Dio gracias, no le dijo, señores, qué bueno que están aquí, les damos gracias por estar aquí. No, le dio las gracias a Dios. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 37. Y comieron todos, y se saciaron, quedaron satisfechos. Tenían 3 días sin comer. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Cuando Dios bendice, hasta las canastas presta. Cuando Dios bendice, hasta los costales presta. Dios cuando bendice, bendice en abundancia. En abundancia, tú le das una cantidad y Dios te da abundante bendición cuando tú lo haces creyendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca, ¿se acuerdan que la barca la usaba para transportarse de un lado a otro? Y vino a la región de Magdala, Bueno,
el tiempo se nos ha terminado. La próxima clase vamos a estudiar Mateo 16, ¿sí? ¿Qué enseñanza nos dio el Señor, verdad? Si pusiste, hola María, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí, gracias a Dios. Entonces, alabado sea el Señor. Dios es bueno todo el tiempo. A Dios no le gustan los religiosos falsos, ¿sí? Que andan con sus Biblias por todos lados, agarrándose a bibliazos a la gente, pero, ¿sí? No viven lo que predican. Es necesario lo que predicas, vívelo. Es necesario ser oidor y hacedor de la palabra. Si conocemos a Dios y conocemos lo que Él ha hecho, toda la gloria es para Él, toda la gracia que nos ha concedido viene de Él, todo es por su gracia y para su gloria. Amén. Y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos va revelando y nos va enseñando y nos va recordando la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Bueno, pues demos gracias, ¿sí? Y démosle gracias a Dios en una oración. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Nos has hablado de muchas maneras, de que debemos, Señor, honrar tu palabra, tus mandamientos, como mandamientos tuyos, Señor, y no invalidar tu mensaje, no invalidar tu palabra, tu mandamiento, con tradiciones humanas, con pretextos. Bendito Dios, tú conoces nuestros corazones. Nada es oculto ante tus ojos. Bendito Padre, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dicho, Señor, que es importante honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, y las consecuencias de no hacerlo. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu fe, la fe que nos concediste, nos diste una porción de tu fe, está en nuestros corazones, Señor, y esa fe está siendo fortalecida por medio de tu palabra revelada por tu Espíritu Santo. Nuestra fe va creciendo mientras más te conocemos, nuestra fe es más fuerte, y gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel para cumplir todo lo que has prometido. Te bendecimos, te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Estamos muy agradecidos de ser llamados hijos de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del que creó los cielos, la tierra, el universo, todo lo que hay. El gran yo soy, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, expresado, Señor, en tu Hijo, el Señor Jesucristo, y revelado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Saludo a todos, les mandamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo. Y bueno, nos vamos a salir de en línea, porque en unos minutitos ya el pastor ya está listo para... Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El pastor ya está listo para compartir el mensaje que tiene para todos nosotros, ¿sí? Estamos listos para seguir creciendo. Hola, mi hermano Francisco, muy buenas noches. María Rosas, muy buenas noches a todos. Elena, ¿cómo están? Malena, Lore, Araceli, Pati Bonita, todos. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.